Vamos a iniciar. Muy buenas noches. Mariposa. Estamos en la semana 7 de nuestro reto, 12 semanas, y vamos a iniciar siempre agradecidos por la vida, por estar aquí reunidos, porque tenemos la oportunidad de juntarnos seres maravillosos para poder llevar a cabo nuestra sesión. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles pantalla. E iniciamos nuestra semana 7. Los coach, por favor, a ver, me confirman si se ve la pantalla. Sí, sí se ve, Mercedes. Gracias, Susi. Estamos en nuestra semana 7. Pasamos la mitad, entonces hay que celebrar. Estamos victoriosos por haber logrado pasar la mitad más 1. Ya podemos decir que sí, voy avanzando y voy a terminar mi reto 12 semanas. Empezamos a trabajar mamá, papá. Es un tema muy difícil, pero no difícil porque no lo podamos entender, sino o porque no queremos comprender la biografía, sino es un tema muy difícil porque, aunque aparentemente yo diga, yo no tengo heridas con papá y con mamá, pero las heridas a veces van reflejando en mi comportamiento. ¿Cómo me estoy llevando yo en mi relación de pareja? ¿Cómo soy como esposa? ¿Cómo soy como compañera de trabajo? ¿Cómo me estoy comportando con mis hijos? Entonces, todo esto me va a llevar a mirarme hacia adentro y ver cómo fue mi relación con papá y mamá. ¿Cómo fueron mis padres? ¿Fue mamá la dura? ¿Fue papá el rígido? ¿O fue mamá la rígida? ¿Papá el flexible? ¿Ambos fueron flexibles? ¿Ambos fueron duros? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo fueron mis padres? Y en esta semana les voy a pedir que conversen. Si tienen la oportunidad de conversar, que sus padres están todavía vivos, por favor conversen con sus padres. ¿Cómo fue el embarazo? O si ya no está papá, tal vez está un tío, está una tía. Hay que conversar cómo fue el embarazo de mamá, en qué circunstancias fue ese embarazo, fue deseado, no fue deseado, fue con emoción, no fue con emoción. ¿Cómo fue nuestro nacimiento? ¿Fue con culpa? ¿Fue con emoción? Porque todo eso va a reflejar, como les dije, en mi relación de pareja, en mis negocios, mi dinero, mis ingresos, mi relación de amigos, y también cómo yo estoy conduciendo mi nuevo hogar, porque acá la mayoría ya somos personas con familia. Entonces, cómo yo trato a mis hijos es también cómo fui tratado por mis padres, a veces por lealtad. Vemos el nivel sistémico y hay mucha lealtad en la familia. Entonces, si tenemos la oportunidad de conversar con nuestros padres o con familiares que conocieron cómo fue nuestra niñez, porque no podemos recordar todo, es muy importante que viajemos hacia atrás y conversemos. Uno, y ahora, como padres hay que ver cómo estamos en este momento como padres, cómo estoy tratando a mis hijos, qué palabras reciben mis hijos de mí, qué le estoy diciendo, cómo me estoy comportando yo como papá, yo como mamá. Entonces hay que ver porque un daño que podemos hacer a nuestros hijos cuando tengan de 0 a 7 años puede ser un daño irreparable. Puede ser una herida grande que le causamos por algunos malos comentarios. Incluso yo por decir, este hijo, por ejemplo, es un inútil, siempre me hace malas cosas, suficiente para yo causarle un daño irreparable al niño emocionalmente. Entonces hay que observar cómo estamos como hijos y cómo estamos como padres. Lograr una profunda introspección y reflexión para sanar nuestro pasado. Si nosotros no sabemos nuestras heridas, no las vamos a sanar. Yo digo, yo no tengo ninguna herida, yo tuve una niñez increíble, mis padres fueron increíbles, entonces, ¿qué tengo que sanar? Nada. Pero a veces las heridas no es que tu papá te golpeó, no es que tu mamá te haya abandonado, no es que te dejaron tirada en la calle y te recogieron de un puente, no. Las heridas simplemente es de unos malos comentarios, de unos malos sentimientos. ¿Cómo trató el papá a la esposa cuando estuvo embarazada? La esposa se sentía con respaldo, se sentía o el esposo la culpaba. Yo no quería este hijo, tú insististe en que lo tengamos, yo no estaba preparada. Entonces,
cómo es que los tuvieron nuestros padres, cómo es que nos trataron, qué conversaron papá y mamá. Entonces, es un tema que vamos a tener que conversar mucho con la familia. Por eso les dije, es difícil, no porque la biografía sea difícil, sino porque vamos a tocar heridas. Tal vez hasta ahora era de sí puedes, sí lo podemos hacer, vamos, y nos emocionábamos, pero llegó el momento en que miremos muy adentro, porque papá y mamá nos influye absolutamente en todo nuestro desarrollo de nuestra vida, en la economía, en los amigos, relación de pareja, relación con hijos. Va a depender cómo fue la relación con nuestros padres. Uno con nuestros padres progenitores y otro con nuestros padres que nos criaron, porque son heridas diferentes, son sanaciones diferentes que vamos a hacer, porque no es malo que, por ejemplo, mi progenitor no sea el que me crió. Puede ser mucho mejor para mí, porque tal vez mi progenitor pasaba una situación difícil, un momento difícil, entonces me crió otra persona, pero también hay que sanar la relación con el progenitor, así no lo hayamos conocido, así nunca, ni siquiera sepamos su nombre. Entonces vamos a sanar también quién fue nuestro progenitor, así no los conozcamos. Y las heridas que se van a mostrar van a ser, como vemos en pantalla, niño abandonado, niño rechazado, niño humillado, niño con abuso, niño con injusticia. Entonces, todas estas que nosotros ahí tenemos los ejercicios, ¿en cuál nos podemos identificar? ¿Cómo nos hemos sentido de niño? Tal vez abandonado, tal vez rechazado. Abandonado, por ejemplo, no es necesariamente que tu mamá agarró y te puso en una canastita y te dejó. O sea, a veces cuando escuchamos la palabra abandono se confunde con eso. El solo hecho de que mamá haya estado lactando a los 3 meses y le cumplió la licencia, porque en Perú, por ejemplo, te dan solo los 3 meses de licencia como mamá, y la mamá se tenga que desaparecer todo el día al trabajo y dejar al bebé de 3 mesecitos o 2 meses incluso, eso en la mente del niño se interpreta como abandono. Mamá me abandonó, pero en realidad mamá no la abandonó, tenía que ir a trabajar, pero el bebé lo interpreta así porque la conexión que hay entre madre y niño es una conexión muy, muy fuerte, es una conexión desde el momento de la concepción. El niño recibe todo de mamá, recibe el alimento, recibe el cariño, recibe el calor, recibe la protección. Por eso el niño está feliz, feliz en el vientre de la madre hasta que sale. Es el primer trauma que tiene el bebé al salir, ya sea por parto normal o por cesárea, es el primer trauma que tenemos. Entonces, nuevamente se junta con mamá, recibe el pecho, está con mamá feliz las 24 horas, duerme, lacta, recibe cariño, recibe amor, y de pronto terminó la licencia y mamá se tiene que ir al trabajo y desaparece todo el día. Entonces, ¿cómo interpretó el niño? Un abandono. Entonces, ese abandono hay que sanar, hay que curar con mucho amor. Entonces, no es necesariamente que lo hayan dejado al bebé en un puente. Vemos también que si te pasó, por ejemplo, humillación, ¿qué es lo que va a hacer cuando estás adulto? Vas a ser una persona tímida, vas a tener prepotencia. Entonces, como les dije, todo lo que nos pasó de niños lo vamos a reflejar de adultos. Si tuvimos ausencia de padres, vamos a tener problemas para entablar relaciones duraderas. Si tuvimos injusticia demasiado, vamos a ser demasiado autoritarios. Entonces, traición a los padres, vamos a ser muy controlador, perfeccionista, sentirse rechazado, huirá de los demás, vamos a sentirnos solitarios, anular las emociones, muy frío o demasiado impulsivo, arrebatar la infancia, frustración constante, falta de cariño, falta de empatía y compasión, es como vamos a ser de adultos. Entonces, por ejemplo, si mi relación con papá es pésima, yo tengo malos sentimientos a papá, definitivamente no me va a ir bien en la economía, no me va a ir bien en los negocios, porque papá es quien me muestra el mundo. Papá es el que me va a dar a conocer los caminos del mundo. Y mamá me da la ternura, el amor, el hogar, los niños. Entonces, si no va bien mi relación con la pareja y no va bien mi relación con mis hijos, tengo que mirar hacia atrás. ¿Cómo fue mi relación con mi mamá? ¿Qué sentimientos yo tengo? ¿Qué recuerdos guardo de mamá cuando yo fui niña?
Entonces, si vamos curando eso, vamos mejorando nuestra relación ya ahora como adultos que somos y también cómo estamos tratando a nuestros hijos actualmente, porque es la tendencia de ir repitiendo. Bueno, mamá me trató a mí así, pues yo voy a tratar así a mis hijos. Prepara eventos concretos, situaciones, maltratos, injusticias, estrés de tu mamá y de tu papá. Desde el amor empieza a recordar y escribir en tu cuaderno de trabajo para ayudarte a sanar tu relación con mamá. Desde el amor, no estamos nosotros para juzgar. Hay que sacarnos eso de la cabeza. Si mamá hizo lo que hizo, nosotros no podemos juzgar. Mamá tuvo una niñez tal vez difícil, papá tuvo una niñez difícil, papá fue niño, fue adolescente, fue adulto, papá también pasó soledad, también pasó humillación, abandono, rechazo, igual mamá. Entonces nosotros no sabemos cómo fue la niñez de nuestros padres. Entonces, lo que tenemos que hacer es indagar para sanar, pero desde el amor, no desde juzgar. Nosotros no podemos juzgar a nuestros padres porque ellos tuvieron su momento, tuvieron su dificultad, tuvieron su problema, también tuvieron maltrato, rechazo, no sabemos, no lo sabemos. ¿Cómo fueron nuestros abuelos con ellos? Si fueron duros, si fueron flexibles, si hubo mucho amor. Incluso antiguamente no había eso de abrazar a los hijos, de decir te amo, hijo. Un varón no podía decir a un hijo varón te amo, hijo. Entre mamá e hijo podría darse, pero entre varones no se podían abrazar, no se podían decir te amo, papá. Era muy difícil decir te amo, papá, te amo, hijo. Antiguamente, por lo menos acá en mi ciudad era así. Nosotros que vivimos en la sierra era muy duro demostrar amor, demostrar cariño. Entonces, vamos a curar, vamos a indagar desde el amor, no para juzgar. El proceso de descubrir también hermanos y familiares. A veces no ocupamos el lugar que nos corresponde como hermanos. Tenemos que escribir en su cuaderno, por favor, van a escribir el número de hermanos que ustedes son, pero de acuerdo a la fecha de nacimiento. O sea, no que se consideren, si hay hermanos, por ejemplo, que son medios hermanos, que en realidad la palabra medio hermano no debería de existir, hermano es hermano. O si hay fallecidos, escríbanlo en el orden que nacieron. El que nació primero es el mayor y van escribiendo. Así no estén, no podemos nosotros olvidar de los que fallecieron o de los que no vivieron con nosotros o se separaron o porque fuimos muchos, alguien lo tuvo que adoptar o se los tuvieron que llevar. Siempre tengamos presente el orden en el cual nosotros estamos, la jerarquía. Desde el amor, los órdenes del amor nos enseñan a nosotros respetar la jerarquía en la cual nosotros estamos. Si yo soy la séptima, tengo que respetar a mis hermanos mayores. Respetar no quiere decir que le dé la razón también en todo, pero yo no puedo ponerme al igual a una persona que ya vivió más que yo, que llegó a este mundo antes que yo. Entonces yo tengo que respetar mi lugar, mi posición como hija y como hermana. El proceso también hemos visto de descubrimiento de exparejas, parejas, amigos y amigas. Y todo lo que llegó en nuestra vida fue para enseñarnos algo. No podemos pasar juzgando a las exparejas y victimizándonos, decir, sí, realmente él me engañó, me trató mal, me pasó esto y esto. No, ya pasó, ya es expareja, ya no está en este momento con nosotros, pero sí hay esa herida que sanar, la vamos a sanar. Pero siempre es importante que nosotros podamos darnos cuenta qué emoción nos está causando esa pareja. Si yo tengo una pareja, por ejemplo, llamada un tal Pedro, ya yo recuerdo en este momento a Pedro que fue un hombre que me engañó, me trató mal, entonces yo me pongo un ratito en meditación, me conecto conmigo misma y recuerdo, a ver, Pedro, ¿cómo fue mi relación? ¿Cuánto tiempo estuvimos? Hay que papá. A ver, por favor, me apoyan con el micrófono de alguien, está abierto los coach para ver. Para que le cierren el micrófono. Entonces, yo lo que tengo que recordar en este momento es la emoción que ahora me está causando. ¿Qué emoción me está causando? ¿Es rencor, es odio, es cólera, es, no sé, frustración? ¿Qué emoción me está causando? ¿Y qué aprendizaje yo saco de esta pareja? Tal vez puedo decir, yo fui muy confiada, ahora yo tengo que ser más cuidadosa. Entonces, todas las parejas nos vamos a rescatar. ¿Qué emoción? Para curar esa emoción,
y qué aprendizaje yo saqué de esa relación. Entonces, para eso sirven las exparejas, no para estar siempre en la posición de víctima y decir, bueno, me hizo y lloré y lloré y lloré y no. Entonces, no estamos para ser víctimas, estamos para rescatar, aprender de ese momento. Ay, ay, ay. Entonces, vamos a trabajar la semana que viene, vamos a trabajar técnicas, pero hay que ir haciendo ya la relación de exparejas, vamos a trabajar también con nuestra pareja, amigos y amigas que tal vez nos causaron algo, que nos molestó, que la seguimos guardando y tenemos cólera a la otra persona. Si seguimos guardando y tener cólera, es como tomarme yo el veneno y esperar que la otra persona se muera. Entonces, eso no va a suceder. Quien se está tomando el veneno soy yo y que me voy a ir deteriorando y matando por dentro y por fuera voy a ser yo. Entonces, nosotros vamos a utilizar las herramientas que tenemos en el reto 12 semanas para nosotros poder curar y sanar esas relaciones que tenemos. Pero para empezar a trabajar parejas, amigos, hay que empezar primero con papá y con mamá. Entonces, empezamos papá y mamá y luego viene hermanos, parejas, exparejas, amigos, en ese orden. Entonces, y cuando vamos a empezar a trabajar mamá, papá, hay que un ratito mirar hacia adentro y decir, ¿con cuál de ellas yo siento que hay menos conexión? Si es con papá o con mamá. Entonces, voy a empezar con la que hay menos conexión, con la que siento que hay más rencor, hay más pena, hay más cosas que sanar. Eso para la siguiente semana. El proceso de descubrimiento de una pérdida de duelos y cómo salir victoriosos. Hemos tenido la masterclass de la maestra Blanca Rodríguez que nos habla de cómo salir victorioso. Y la pérdida no solo es que alguien se murió, la pérdida de un trabajo ahora en pandemia. ¿Cuántas personas hemos perdido trabajos? La pérdida tal vez de una mascota o cuando a un niño le cambian de colegio, cuando lo tienen que mudar de ciudad. Todo eso se considera una pérdida y cómo salir victoriosos. A veces nos quedamos en la negación, pasamos al enojo y rebeldía y estamos ahí rebeldes y enojados y culpando a Dios, culpando a la familia, culpándonos a nosotros mismos, porque más que el dolor, el dolor de una pérdida, a veces es la culpa. La culpa, si yo le hubiera llevado a tiempo, si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho lo otro, entonces más que el dolor de una pérdida, al menos en el caso de fallecimiento, es la culpa. El dolor y la negación también que a veces queremos quedarnos en el dolor y decir, jamás me voy a recuperar de la pérdida de mi padre, jamás. No, hay que vivir cada etapa del duelo, abrazar ese momento y salir y llegar a la aceptación. Nosotros vamos a decir, sí, yo pasé mi etapa del duelo llegando a la aceptación, pero muchas veces el duelo lo confundimos, a veces con lo que en la realidad está pasando, pero ¿a qué culpamos? Al fallecimiento de mamá o papá. Es muy común. Entonces, nosotros en este momento estamos para curar, para sanar, pero al terminar nuestro reto 12 semanas vamos a ser nosotros quien vamos ya a ayudar a las demás personas. Entonces, es muy difícil abordar este tema porque si te viene una persona a un llanto así profundo y te dice, yo lloro porque perdí a mi padre y mi padre era lo mejor y mi padre esto y me siento culpable porque no lo llevé a tiempo al hospital y lo perdí. Entonces, y si le preguntas, ¿hace cuánto tiempo falleció tu papá? Y te dice 10 años. Entonces, a 10 años definitivamente ya pasó todas las etapas del duelo, ya pasó negación, ya pasó enojo, ya pasó dolor, ya llegó incluso a la aceptación. Pero, ¿qué es lo que le está causando ese llanto en ese momento? Es la relación que en ese momento tiene con una figura paterna. Puede ser tal vez con la pareja, con el hijo, con una situación muy difícil que está pasando, eso le va a recordar a papá. Y en su mente va a decir, si papá estuviera vivo, tal vez me haría respetar o me daría mi lugar, o él me acompañaría o me protegería. Entonces, en realidad la persona que está llorando por papá que falleció hace 10 años está llorando por la situación que en este momento está viviendo, no por la pérdida de su padre. Pero como coach, terapeuta, psicólogo, como seamos, tampoco puedes agarrar a la persona que viene a buscar ayuda y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que no estás llorando por tu padre, yo sé que te va mal en tu pareja, te va mal con tus hijos y es esa la razón que estás llorando. No podemos.
Entonces tenemos que saber cómo aplicar las técnicas, cómo abordar para hacerle entender que ya ella a esa edad o él a esa edad, a ese tiempo ya pasó las etapas del duelo. Entonces, pero es difícil, pero sí podemos ayudar. Entonces, vamos a ver la siguiente. Y ahora tenemos nuestra frase en un logro, en la frase de qué has logrado en esta semana, de un problema que sentiste, de la dificultad que tuviste, y tal vez podemos compartir también que nos compartan cómo fue la relación que tuvieron o que tienen con sus padres. Entonces, vamos a trabajar en esta sesión con mucha sinceridad, porque a veces no nos gusta aceptar que tuvimos una niñez mala, tal vez un padre que golpeaba, una madre que no paraba con nosotros, que no nos dio amor. Es a veces difícil aceptar, pero si nosotros no reconocemos y no aceptamos, no podemos iniciar nuestra sanación. Entonces, paso número 1 es aceptar y reconocer, ¿sí? Realmente yo sentí que me faltó cariño de papá, sentí que me faltó cariño de mamá, o también a veces la distribución de cariño entre hermanos. A veces crecemos con que yo porque fui la mayor me llevé toda la carga, o yo porque fui la mayor fue la que más amaron, o yo porque fui la última fueron la que menos quisieron, o porque fui la última fui la más amada. Entonces, en nuestra cabecita nos metemos un montón de cosas y vamos juzgando, ¿no? A papá y a mamá, papá no me quiso, o quiso más a mi hermano, o quiso más a mis hermanas, o mi hermano tuvo más talento o menos talento que yo. Entonces, también la abundancia, el dinero nos va a llegar de acuerdo a cómo nos relacionamos con nuestros hermanos. Nuestros hermanos nos representan al primer equipo de trabajo, a la sociedad, a los negocios. Entonces, si no me está yendo por ahí bien en los negocios, en el trabajo, no me está llegando el dinero por ahí, entonces tengo que ponerme a pensar, yo estoy juzgando a mis hermanos, cómo me está yendo mi relación con mis hermanos o cómo me relacioné con mis hermanos. Si hay algo que curar, tenemos las técnicas, las herramientas para nosotros poder curar, poder sanar. Entonces, no nos desesperemos si tuvimos una relación pésima con papá, mamá o con los hermanos, pero sí nosotros podemos reconocer en este momento, ser valientes de reconocer y decir, sí, realmente yo fui la hermana tal, el hijo tal, o como padres también en este momento, muchos de acá hay papás, mamás, y decir, yo realmente estoy tratando mal a mis hijos y yo cómo puedo hacer, cómo me puedo apoyar para nosotros poder salir victoriosos en estas relaciones. Entonces vamos a esperar para que se presenten los coaches porque han tenido problemas de conexión. En un rato vamos a tener la participación de ellos y vamos a interactuar, pero desde el amor, con mucha sinceridad y tratando de recordar cómo fue nuestra niñez, sobre todo de 0 a 7 años, y si ahorita tenemos hijos, cómo los estamos tratando, si sentimos que estamos en lo correcto o no. Y también si no está llegando la abundancia en salud, dinero, amor, relaciones, es porque no tuvimos una relación correcta con papá y mamá. Sí, a ver si van levantando su manito y los coaches ayudan abriendo el micrófono. Mercedes, ¿cómo no puedo levantar la manito? ¿Puedo iniciar? Sí, a ver, inicia Paula, sigue Mirko y luego Gaby. Luego la siguiente ronda. Entonces, inicia Paula, por favor. Bueno, Mercedes, han sido unas semanas muy difíciles porque fue reencontrarme conmigo misma y darme cuenta que estaba juzgando sin querer y pues que eso nos dejó muchas huellas. Yo tengo un caso especial, yo tuve una niñez muy bonita, una adolescencia pues más o menos muy linda, pero era muy consentida por mi papá. Y a los 16 años quedé en embarazo. Tuve mi niña a los 16 años y fue durísimo porque mi papá me dio la espalda totalmente. Duró 10 años que no me hablaba, adora a mi hija, pero conmigo fue totalmente indiferente. Estoy empezando a sanar eso porque fue muy doloroso. También tuve una pérdida, pues que no sé cómo sanarla,
porque mi abuelita paterna vivió los últimos 4 años con nosotros, yo la cuidaba y en diciembre me fui a pasear y la dejé con un tío. Cuando llegué al lugar donde iba me llamaron que le dio un ataque cardíaco y cuando volví a mi ciudad estaba en cuidados intensivos y falleció a los 15 días y nunca supe qué le pasó. Entonces también ha sido una huella que no he sabido cómo sanar. Gracias. Gracias, Paula, por abrirnos tu corazón. Gracias por tu sinceridad. Y como les digo, la sanación inicia cuando empezamos a sacar estas cosas, porque si no hablamos, si no las sacamos, no vamos a llegar a la sanación. El 50% de la sanación es hacerlo consciente. Gracias, Paula. Te mando mucho amor, mucho cariño y te vamos a poder ayudar. Se viene la semana de trabajar la técnica de la silla vacía, por ejemplo, que es muy hermosa. La vamos a trabajar y te felicito por sacar, por hacerlo consciente. ¿Sí? Gracias, estamos por apoyarte. Un besito para ti. Ahora venimos con Mirko. Buenas noches con todos. Mercedes, un gusto saludarte y a través de tu persona a todos los que están en la sala. Esta semana me ha ido muy bien. He estado trabajando con bastante entusiasmo y en una palabra pues me he sentido contento y no he tenido dificultades en realidad, pero con respecto al tema que estamos viendo hoy, yo estoy convencido de que ayuda mucho sacar lo que uno tiene, ¿no? Entonces, yo en realidad soy el quinto de 6 hermanos. Durante la gestación de mi madre, no sabían que éramos mellizos, solamente esperaban a uno. Y cuando nace mi hermano se dan cuenta que después yo estaba. Entonces, por ahí un poco también la carencia de afecto, tal vez la situación no era buena, no era la situación económica, y por ahí venían algunas dificultades, mi padre trataba mal a mi madre, había bastante humillación, también había un poco de abandono, ¿no? Porque en realidad ellos se iban a trabajar y nos dejaban a cargo de las empleadas, ¿no? Una de ellas cuidaba a mi hermano y otra a mí. Y eso era pues todos los días, de lunes a sábado. Entonces ahora veo pues esas cosas quedan marcadas en uno, ¿no? Y también dificultades con mi hermano, porque si bien es cierto, yo trato de mantener una buena relación con todos ellos, pero uno de ellos, que justamente es mi mellizo, es demasiado ambicioso y egoísta, ¿no? Solo quiere para él su bienestar a costa de todos, y eso pues trae discusiones, una mala convivencia. Pero de todas maneras estoy encaminado en llevarme bien con él, perdonarle algunas cosas. Y ahora, justamente escuchándote al inicio en tu disertación, entiendo muchas cosas que han ocasionado las dificultades, los miedos, tal vez algunas reacciones violentas de mi parte, de mi persona, con mi esposa, con mis hijos, pero no porque de repente yo lo quiera hacer así de una manera constante, ¿no? A veces cuando tengo algún problema, en vez de manejarlo con sensatez, con tranquilidad, lo manejo así, con esa forma de ser. Ahora estoy analizando por qué. Y de verdad, gracias por hacerme ver estas carencias que tengo, ¿no? Por otro lado, también, con respecto a ex parejas o ex enamoradas, digamos, ¿no? En época de juventud, también he pasado cosas tan feas, ¿no? Uno confiaba mucho y empezaban, bueno, he vivido traiciones y también hace poco, pues, la pérdida de un ser querido, muy querido, que es mi madre, ¿no? Entonces, todo eso hace que ahora vea, analice y gracias a a este programa que estamos viendo del reto de las 12 semanas, estoy tomando conciencia por qué muchas cosas
he pasado yo muchas dificultades y veo pues que realmente uno no quiere ser así, pero tiene pues atrás toda una vivencia, unas cosas que te han marcado y por eso se dan todos los problemas. Gracias, Mercedes. Gracias, Mirko, gracias por abrirnos tu corazón. Y realmente Mirko tiene razón, las cosas que a veces actuamos, no es que la hagamos consciente, o sea, no es que yo diga, bueno, mi papá me pegó y yo voy a pegar a mi hijo, no, eso lo tenemos acá guardadito, es una reacción inconsciente que nosotros vamos y actuamos de manera inconsciente y luego analizamos y decimos, pero si yo no soy malo, ¿por qué dije esas palabras? ¿Por qué me salieron a mí? Entonces, eso quedó acá grabado en nuestro inconsciente de cómo fueron nuestra relación. No olvidemos también que si nosotros somos mujeres, papá fue mi primera pareja, fue mi primer amor. Por papá yo sentí eso, esa atracción. Entonces, por mamá igual, los varoncitos por mamá. Entonces, ¿cómo fue mi relación con mis padres? Es lo que va a reflejar con mis hijos por lealtad. Eso es lealtad familiar a nivel sistémico. Nosotros vamos a tratar o de imitar o de repetir por lealtad o querer hacer lo contrario, pero por venganza, desde el odio, desde la cólera. Entonces, si papá fue duro conmigo, fue malo, yo voy a ser complaciente, yo voy a darle todo a mis hijos, todo lo que mi padre no nos dio, pero un tanto del ego, así, de la furia, de la cólera. Entonces, si papá nunca me compró un juguete, pues yo lo voy a llenar de juguetes, pero que al final, ¿qué hacemos? Hijos engreídos. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando desde la cólera. Está muy bien que le demos de todo a los hijos si estamos en la posibilidad, pero desde el amor, no por venganza, no por cólera, no porque atrás yo traigo un pasado, es decir, mi padre no me lo dio, pues yo le doy a mi hijo. No, que no sea desde eso, pero sí podemos curar, sí podemos sanar. Entonces, es bueno, les felicito a los que están abriendo su corazón, están abriendo, porque es un tema muy, muy difícil de hablar, papá y mamá, y aparentemente yo misma he pasado por esto, porque yo cuando empecé este proceso, yo decía, pero a mí ¿qué me falta? No me falta nada, he tenido la niñez perfecta, los padres perfectos, mamá y papá perfectos. Entonces, yo no necesitaba estos espacios porque mi vida fue perfecta, pero cuando la primera vez que hace 7 años conocí estos temas, me di contra la pared, así, plum. Y llanto tras llanto para lograr sanar, y aún no termino, o sea, tengo cosas que tengo que sacarlas de acá, que yo no sé. Mira, yo cuando nací, yo nací muy pequeña, de 2,400 kilos, así pequeñita. Entonces, a esa época, como no se enteraban que la gente estaba embarazada, no había fiesta, no había baby shower, no había nada. Entonces, si no tenías un hijo o si tenías, nadie se daba cuenta. Entonces, cuando yo nací, y nací tan pequeña, mis padres tuvieron vergüenza y pensaron que me iba a morir. Y cuando antiguamente se les moría un hijo, era como que Dios está molesto, que Dios les castiga y que qué vergüenza que se te muera un hijo. Entonces me ocultaron. A mí, yo nací en septiembre y no me sacaron a la calle, ni a la vacuna me llevaron. Yo no recibí mis vacunas de bebé. Entonces, ¿por qué? Porque tenían vergüenza a que yo me muera a pocos días o meses de nacida y que digan, uy, qué vergüenza, Dios les está castigando a esa familia, seguro que han hecho algo malo porque se le murió una hija o un hijo. Entonces, por esa vergüenza hicieron que no me di cuenta. Yo nací en mi propia casa, vino la obstetra, atendió a mi mami, nací en plena fiesta. Y me ocultaron. Mamá y papá no me sacaron a la calle porque quisieron pasar que si se murió la bebé, bueno, nadie se dio cuenta, nadie estuvo embarazada acá, no hubo castigo, no hubo hijo. Entonces, eso en mí, cuando yo soy adulta, causó que yo tenga rechazo por los niños. Y yo vengo trabajando en eso, quizá nunca lo compartí, no hubo oportunidad. Y es el momento en que yo también abra mi corazón y saque con ustedes que ese rechazo que jamás yo me iba a imaginar antes de empezar esto, y yo también a preguntar cómo fue mi nacimiento, cómo fue mi niñez, e indagar del por qué yo no puedo tener ese cariño. Yo veo un bebé, yo no me desespero por cargarlo, por decir qué lindo, qué hermoso. O sea, yo veo un bebé así, qué bien, qué bonito, pero ahí quedó. O sea, yo no le lastimo tampoco al bebé, pero tampoco yo me emociono viendo bebés. Yo no me emociono y debe ser el reflejo a que yo no tengo bebés, ¿no? Porque no siento que
que es algo para mí, estoy curando. Al día que yo cura recién voy a tener posiblemente cuando yo cure, porque mientras no cure y no puedo, hasta ahora yo no puedo curar. Y vengo años trabajando en esto desde que descubrí. Créeme que la carta del niño interior, la primera vez que hice, la guardé debajo de la cama y la dejé 3 meses olvidada. Y esos los 3 meses que a mí me dejaron olvidada prácticamente en la casa, escondida, porque creían que me iba a morir y tenían vergüenza. Recién me sacaron en diciembre y ahí recién dijeron, anunciaron que tuvieron una bebé, una hija y tal y cual, y anunciaron a toda la familia que yo había nacido. Entonces, esas heridas que nosotros tenemos que aparentemente no nos hacen daño, porque aparentemente a mí no me hacía daño, ¿no? Ni siquiera yo sabía esa historia, entonces yo decía que todo para mí era perfecto, que nada me hacía daño, pero sí había ese rechazo, ese desamor por los niños que yo tenía. Entonces, cuando yo fui estudiando por qué es, ahí descubrí. Pero ahora yo ya no veo desde el dolor, sino yo veo desde el amor y busco mi sanación. Antes sí, me ponía histérica, me ponía a llorar y quería culpar, pero no, ahora digo desde el amor. Cada uno, mis padres también tuvieron en ese momento, no sabían cómo reaccionar, igual que nosotros a veces no sabemos tomar una decisión, entonces hay que verlo desde el amor. Cuando ya nosotros sentimos que estamos cerca de la sanación, ya no nos duele. A mí ya no me duele. Me dan un poco de nostalgia, sí, pero ya desde el amor y yo siento que estoy cerca a la sanación. Yo siento que ya estoy cerca y que ya lo voy a lograr. Y eso es lo que me da fuerzas de seguir estudiando, de seguirme preparando, porque mientras uno va preparándose, va estudiando, seguimos descubriendo cosas. Y como les digo, si yo no hubiera empezado a hacer este trabajo, jamás hubiera descubierto eso que me pasó de 0 a 3 meses de edad. Entonces estoy yo muy agradecida de estos espacios, de ustedes, gracias por escucharme, gracias por dejarme compartir. Y la sanación es masiva. Si alguien va sanando acá en esta sala, indirectamente nos va sanando un poquito a nosotros. Indirectamente todos estamos sanando, con lo que los demás han participado, cada uno de nosotros ya estamos sanando, ya estamos recordando. Entonces, les agradezco que podamos abrir cada uno de nosotros nuestro corazón. Maestra Mercedes, quería resumirte los comentarios en el chat. De verdad que me siento muy orgulloso de Mirko, de Paula y de usted propio, maestra Mercedes, porque todos los comentarios han sido dirigidos para usted, para Mirko y para Paula, por su sinceridad, por sus testimonios, y de esto se trata esta familia, compañeros, todos. Gracias por escucharnos, gracias por estar atento a todos, y ese es el valor y la sinceridad con amor que debemos nosotros transmitir aquí, y con la confianza más grande del mundo, porque de esto se trata. Somos una familia y para eso estamos aquí, todos para uno y unos para todo. Gracias, compañeros, por sus Muchas comentarios. gracias, Freddy. Ahora vamos con Gaby, luego vamos con Landy, que alzó la manito. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Duele abrir el corazón, porque como dice Mercedes, a veces pensamos o sentimos que todo fue perfecto, o a veces así lo queremos o así lo pensamos, pero hay muchas heridas que de repente tenemos y ahorita nos damos cuenta que finalmente ahí están. Bueno, mi mamá y mi papá ya no están en este plano, los dos ya trascendieron. Pero mi infancia en cierta forma fue buena, no puedo decir que no. Mis papás siempre trabajando. Más sin embargo, mi mamá siempre fue muy dura en todos los aspectos, en cuestión de disciplina, en cuestión de lograr lo que ella se proponía.
Siempre fue muy autoritaria y eso, por decir, a mí de niña me dolía mucho. Mi papá siempre asentía o le daba la razón y de repente así como que a mí no me gustaba, porque sentía que mi mamá abusaba de mi papá. Yo le decía de buena gente, ¿verdad? Más sin embargo, pues fui creciendo. Mi mamá, les digo, siempre es súper autoritaria y cuando no era autoritaria era chantajista. Cuando no quería que hiciéramos las cosas y no usar la autoridad, nos chantajeaba con enfermedad, nos chantajeaba con su manera de ser, pero bueno, hasta que nació mi hermana, la más chica, la verdad es que yo siempre fui la consentida, por así decir. Abusaba de mis 2 hermanos mayores y no tanto de mí. Sobre todo de mi hermana, la más grande, pues ahora sí que la hacía sentirse responsable de mí y de repente así como que a mí no me parecía. Y pues sí, ahora sí que le gritaba, le pegaba. Y cuando me vienen a la mente esos momentos de mi infancia, yo siempre me acuerdo que me tiraba al piso y agarraba mis piernitas y me mecía, porque no me gustaba que mi mamá gritara, que mi mamá fuera autoritaria como lo era. Y de hecho, actualmente mis problemas más serios han sido en las piernas. Yo decía que ya lo había superado, pero ahorita que empezó a hablar Paula y también Mirko de sus papás, me vienen a la mente esos recuerdos. Y y sí me duele mucho, definitivamente. Les digo que yo estuve con mis papás los últimos años y con mi mamá estuve con ella porque la operaron a corazón abierto y a lo mejor de cierta manera conocí un poco más a fondo el dolor que le causaba a mi papá o que le causó mi papá y por eso era demasiado osca con mi papá. Y pues para mí fue un descubrimiento porque para mí mi papá era un superhéroe. Siempre de chiquita yo, bueno, presumía a mi papá y lo abrazaba y para mí era lo máximo mi papá. Y cuando mi mamá me platicó infidelidades de mi papá y un chorro de cosas, pues aunque ella estaba casada y todo lo que ustedes quieran, hasta mecha. Se me cayó el santo del pedestal. Y mi papá ya había trascendido. Más sin embargo, pues siento que lo presentía, no sé, o sea, de repente siento que le debí de haber dado más amor a mi papá cuando estuvo conmigo los últimos años. Fue nefrópata y yo me portaba como mi mamá, igual de autoritaria con él. Y sí, durante un tiempo dije, es que debiste de haber hecho esto, ¿verdad? El debiste, pues ya sé que no existe, pero sí tenía un poco de sentimiento de culpa por haber actuado como actué con mi papá los últimos años cuando estuvo viviendo en mi casa. Yo me sentía la responsable de mi papá y me portaba como mi mamá. Y ahora me doy cuenta, o sea, me doy todavía mucho más cuenta que así fue, ¿no? Y y pues ahora sí que he aprendido que los tiempos son perfectos y el hubiera no existe, más sin embargo, pues el dolor ahí sigue. Y resumiendo, o sea, no avanzo, siento que sigo en la rueda del ratón dando vueltas nada más. En cuestión económica, en cuestión de amor de pareja, o sea,
pues a lo mejor mi matrimonio yo lo esperaba para toda la vida y no fue así. Pero ahorita, por decir, no he podido tener una relación estable con nadie, porque pues aquí dice una amiga que siempre les veo el pero a la pareja contraria, ¿no? Pero yo siento que no ha llegado la persona indicada, más sin embargo, es porque no he aprendido a amarme como debo de amarme. Es todo. Gracias. Tranquila, Gaby, mucho amor, mucho cariño para Gaby. Entendamos que el dolor es inevitable. El dolor va a estar ahí y va a estar y va a llegar y no lo podemos evitar. Pero el sufrimiento ya es opcional. Nosotros vamos a decidir si nos quedamos en el sufrimiento o si salimos. Y felicito a Gaby por abrir su corazón porque inició su sanación. Cuando tú abres, sacas, compartes, es el primer paso para iniciar tu sanación. Estamos ya haciendo consciente, logramos el 50% de la sanación. Y ahí nos vamos a ayudar esta semana de las técnicas que vienen. Y hay que trabajarla con mucha responsabilidad. Esta semana que viene, que no sea porque tengo que cumplir y porque tengo que quedar bien, que vi los videos. No, esta semana es de trabajo realmente con nosotros, con nuestros padres, con nuestros hermanos, es de trabajo. Entonces hay que prepararnos, hay que viajar hacia adentro, hay que estar en oración, prender nuestra velita para conectarnos. Si ellos ya no están acá, si ya fallecieron, con más razón podemos nosotros conectarnos con ellos, ponerle una velita y decirle, mamá, ¿qué es lo que me quieres transmitir? ¿Qué es lo que no me enteré? Revélame a través de los sueños. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué no me dijiste cuando estuviste en este mundo, papá? Igual, ¿qué fue lo que no me pudiste decir? ¿Por qué está fallando mi matrimonio? ¿Por qué estoy fallando como madre? ¿Por qué estoy fallando como hijo? Entonces, nosotros hay que ayudarnos de la luz divina, hay que ayudarnos de la oración, hay que estar conectados en oración para hacer un buen trabajo esta semana, porque la técnica de la silla vacía que viene no es sentarme y decir, mamá, ¿cómo te fue? Y a mí bien, y no, es que salga realmente del corazón. Y yo les aseguro que va a haber mucho llanto, van a llorar mucho en la técnica, es normal. Saquen todo lo que tengan que sacar, hay que sacar, no nos podemos quedar atrapados ahí. Entonces, gracias, muchas gracias, Gaby. Mucho amor para ti, te queremos, tus compañeros te mandan mucho amor. Y vamos a pasar a Landy, luego viene Angélica y después Pilar. Landy, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas tardes a todos. Bueno, yo pues esta semana me he sentido muy contenta, más alegre, más motivada y con más energía. Y con respecto a mi relación con mis papás, bueno, yo soy la hija número 4 de 5 hermanos. Pues con mi papá yo siento que me llevé muy bien con él. Cuando yo estaba chica, pues él era más alegre, de buen humor, siempre hacía bromas y él siempre me decía que yo era su consentida. Entonces siempre pasaba las tardes con él viendo tele o comiendo algo, o cuando él necesitaba algo, pues a mí me llamaba, ¿no? Pero pues había una cuestión con él. Él durante un tiempo pues bueno, fue alcohólico, ¿no? Estuvo enfermo y eso es lo que le causó la muerte. Entonces, pues por esta situación tenía muchos problemas con mi mamá. Entonces, era lo que a mí no me gustaba. Y pues de niñas cuando se peleaban, pues mis hermanas y yo nos poníamos a llorar de esta situación, ¿no? Cuando se agarraban a veces a golpes, a pleitos. Y yo me acuerdo que salíamos corriendo a la calle con las vecinas y ellas nos calmaban. Mi papá falleció ya hace 20 años, cuando yo tenía 15 años. Cuando él murió fue muy duro para mí. Y pasé por todas las etapas, como decían, negación, odio, resentimiento hacia Dios, dejé de ir a la iglesia, muchas cosas, ¿no? Y ya poco a poco pues fui retomando mi vida, fui acercándome otra vez a la iglesia. Pues siento que ya lo he superado. Y con la relación con mi mamá,
pues con ella siento que como un poquito más difícil, ¿no? Ella todavía está viva, pero desde que era muy chiquita yo he sentido como un rechazo. O sea, siempre siento que ella prefería más a mis hermanas, sobre todo a la que va antes que yo, ¿no? Ella, si no hacíamos algo y entre todas las hermanas, o sea, nos peleábamos o algo, nos regañaba a todas y a ella no, ¿no? O sea, así como que una gran diferencia. ¿Qué más? Mi mamá es más distante, o sea, casi no recuerdo que venga y que nos haya abrazado, que nos dé un beso, no recuerdo eso. En cambio, con mi papá sí. Entonces, con mi mamá era así distante, es muy seria, muy reservada, eso sí, cuando peleábamos nos regañaba, nos daba chancletazos, entonces era muy dura, yo siento que era muy dura y lo que ella decía era lo que hacíamos. Si decíamos, quiero esto, no. ¿Por qué? Porque yo lo digo. O sea, era muy así mi mamá. Sin embargo, yo la admiro mucho. Hace algún tiempo yo tomé terapia y estuve trabajando en unas situaciones, entonces allá comprendí muchas cosas, ¿no? Y admiro mucho porque vi que cuando mi papá falleció, pues ella nos sacó adelante, éramos cuatro hermanas, o sea, 4 niñas y el varón el más grande, y entre ella y mi hermano pues, se pusieron a trabajar y sacaron adelante pues a las 4, porque estudiábamos, pues teníamos igual que darnos de alimentación, ropa y todo. Y mi mamá pues siempre ha sido muy fuerte, ya hasta hace como 3 años ya dejó de trabajar, pero ella está grande, tiene como 77 años, entonces es lo que admiro de ella. Y ahorita entiendo muchas cosas porque cuando yo me enojaba, porque cuando le pedía algo y me decía no, por ejemplo, si quiero tal dulce, quiero vestido, quiero unos zapatos, quiero esto, y no, decía, pero yo no sabía por qué. Y ahora entiendo que era porque no tenía dinero, o sea, no había el dinero, pero ella solo decía, no nos daba ninguna explicación, ¿no? Entonces a veces yo decía, porque no lo merezco. Y a veces a mi hermanita sí le compraba, pero claro, porque ella no tenía zapatos o ya no le quedaba su ropa, y yo sentía, porque mi mamá ¿por qué no me da a mí y a ella sí? Entonces sentía como si fuese un rechazo ante esta situación. Pero pues considero que con mi mamá hay un poquito más de cosas que me gustaría trabajar, que con mi papá, al menos con mi papá siento que ahorita que pienso en él y ya no me pongo triste, ya no lloro, ya no tengo un resentimiento. Siento que en esa parte ya lo he superado. Pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Landy. Gracias por abrirnos tu corazón. Entonces, cuando inicies tu trabajo, vas a iniciar con mamá. La carta, la semana que viene también la carta mamá, papá. Entonces, vas a iniciar con mamá, que sientes que hay más, que ha habido menos conexión. Pero eso no quiere decir que no vas a trabajar con papá, porque a veces de niños, como Landy dice, recordamos, por ejemplo, que solo mamá nos decía, no te puedo comprar, pero no nos daba la explicación. Entonces se nos queda solo ese sentimiento del no te voy a dar. Pero o tal vez no las explicaron, pero no la entendimos, o porque éramos niños no teníamos la capacidad de entender, pero sí se quedó la emoción de que nos negaron, que no nos dieron o que quisieron más a un hermano. Entonces, cuando trabajemos las cartas a mamá y papá, vamos a ir descubriendo eso, y en la silla vacía van a ver las cosas que van a descubrir. Yo he descubierto muchas con mi papá, me ha hablado mucho mi padre y estoy muy agradecida a esa técnica porque he podido conectarme. Y no es que se haga una sola vez, ¿no? Las veces que sea necesaria la podemos trabajar. Gracias, Landy. Tus compañeros te mandan mucho amor, mucha fuerza, mucho abrazo. Te queremos mucho. Ya lo compartiremos luego los comentarios para ir avanzando. Ahora nos vamos con Angie, luego con Pilar. Angie Nava, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo esta semana las complicaciones que tuve fue de tiempo. Voy un poco atrasada y eso me causó un poco de incertidumbre. Sin embargo, bueno, ya el día de ayer y hoy estuve más organizada. Y bueno, pues tomando en cuenta lo de la maestría, bueno, lo de la administración del tiempo, y eso me sentí ya mejor, porque sí me estaba sintiendo estresada. Eso es referente al trabajo. Y referente ahorita a lo que hablaban, bueno, pues yo creo que este camino, yo tengo ya casi 15 años trabajando precisamente en esta parte.
sobre todo con mis papás. Les comparto que mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años. Soy la menor de 4 hermanos, 3 vivos estamos y 1 fallecido, y tengo una hermana por parte de mi papá. Pero para mí fue muy, muy complicado esa etapa, porque cuando mis papás se separaron, mi mamá nos llevó a los 3, después ellos por alguna razón discutieron, y mis 2 hermanos, los mayores, se fueron con mi papá y yo me quedé con mi mamá. Después mi mamá, pues empieza a trabajar, empieza a buscar cómo salir adelante, y se va a trabajar, estudia y luego se va a trabajar. Entonces yo me quedo a cargo de mis abuelos. Entonces finalmente pues no estuve ni con papá, ni con mamá, ni con hermanos, ni con nadie. Yo fui muy feliz. Yo considero que tuve una infancia muy padre porque mis abuelitos siempre fueron muy cariñosos conmigo. Yo de verdad no recuerdo que ellos alguna vez me hayan regañado o golpeado. O sea, la verdad es que no. Fui como que me quisieron muchísimo. Sin embargo, cuando ya ya hubo la necesidad, de convivir con mis hermanos, y que regresaron con mi mamá cuando ellos eran adolescentes, el reencontrarnos, ahí fue la verdad un problema muy fuerte para mí, porque ni yo los conocía, ni ellos me conocían, ni yo conocía bien a mi mamá, ni mis hermanos a mi mamá, y esa relación se volvió pues campal, parecía un campo de batalla total, y yo nunca me sentí integrada hacia mis hermanos, jamás. Entonces, si por alguna razón nos peleábamos como hermanos, pues ellos hacían equipo y era contra de mí, ¿no? Y a mí eso me causó siempre mucho conflicto. Sin embargo, los años fueron pasando, y cuando yo me caso, a la edad soy mamá a la edad de 32 años, y que yo tengo la necesidad de llevar a mi hija a la guardería a la edad de 2 meses, a la edad de 8 meses, ahí empezó realmente mi sufrimiento, porque yo dejaba a mi hija en la guardería y de verdad, la dejaba y me iba llorando todo el camino, y llegaba a la oficina y yo lloraba y lloraba, y me decía todo el mundo, oye, pero ¿por qué llora? Pues no es la única niña que se cae en la guardería, está bien cuidada. Y de verdad yo no entendía el dolor era un dolor tan fuerte que yo no sabía por qué sentía eso. Y a los 2 años de mi hija, yo decido por convicción dejar de trabajar, porque pues yo trabajaba en iniciativa privada y entraba a trabajar a las 8 de la mañana, que además yo pasaba a dejar a mi hija a la guardería a las 7:30, y ya no la veía toda la tarde hasta que llegaba a la casa, 7, 8, 9 de la noche. Y era un dolor de verdad tan fuerte. Cuando mi hija tenía casi 2 años, yo decido salirme de trabajar, porque una vez que llegué ella a la casa de mi hermana, mi hija dijo que quería pan, y yo muy amorosamente le daba el pan y me decía que no, que lo quería de su mamá. Y yo, pues yo soy tu mamá, y me decía, no, tú no, y agarraba a mi hermana. Para mí eso fue muy fuerte. Decidí dejar la empresa, me salí, y ahí empezó mi trabajo. Y fue un trabajo muy fuerte, muy duro, porque pude entender que esa niña, que aparentemente era fuerte y que había vivido una infancia muy bonita, pues no había sido así. Y fueron muchos años de mucho trabajo, de mucho dolor. Hace rato que veía las Filminas, yo siempre pensé que había sido una niña abandonada, ¿no? Pues porque mis papás no estuvieron, pero no. Yo descubrí en este trabajo que era humillación. Y de verdad que han sido años, han sido mucho trabajo para poder sanar a esa niña, a mi niña interior, y me di cuenta, porque cuando yo soy mamá, después tengo otra niña a los 3 años de la mayor, me volví una mamá totalmente protectora, total. Y me decían, oye, pues déjalas, casi no las dejas respirar, ¿no? Y yo no lo entendía. Entonces digo que ahí empecé todo ese trabajo, y efectivamente me di cuenta que sí, que dentro de mí había una niña muy herida, muy lastimada. Ahí descubrí, como ahorita decía Mercedes, yo empecé a investigar, y me di cuenta que mi mami, cuando ya tenía muchos problemas con mi papá, pues ella intentó, como mi hermano, el que va antes que yo, es varón, ella pensó que a lo mejor teniendo otro varón, pues mi papá se iba a quedar, y no fue así. Entonces ya platicando mucho con mi mamá, me decía que
pues que mi papá nunca me quiso, que, o sea, que como que no le gustó que se embarazara, que luego fui niña y no, como que no estaba de acuerdo, y todo ese tipo de cosas, que le costó mucho trabajo que yo naciera, que soy la que más me parezco a mi papá en todos los aspectos, en carácter, en todo. Pero cuando yo tuve este contacto con mi mamá, ahí sanamos muchas heridas, mi mamá y yo, porque ahí también me di cuenta que yo guardaba mucho coraje con mi mamá por haberse ido, ¿no? Y haberme dejado el cuidado de mis abuelos. Pero cuando yo pude platicar con mi mamá, de verdad que mi alma sanó y entonces pude ver a la gran mamá que tengo y, pero fue algo muy curioso. Yo ahí le agarré muchísimo coraje a mi papá, o sea, más coraje del que ya tenía, porque yo no tuve contacto con mi papá. Y después cuando empecé a trabajar con mi papá, híjole, o sea, fue un trabajo me lastimó mucho, porque cuando a mí toda la gente me decía, ay, es que tú te pareces mucho a tu papá, parecía que, o sea, eso me lastimaba mucho y me daba más coraje. Cuando yo trabajo con mi papá y que empiezo a entender que esa era su misión y que yo lo había seleccionado como papá, empecé a entender y a sanar más ese dolor tan fuerte que yo tenía y entonces pude, a través de ir sanando con mi papá, pude ir soltando a mis hijas, o sea, pude irlas liberando, dejé de ser tan protectora, tan exigente con ellas, porque sí era muy exigente con ellas. Y a mí, cuando hice un trabajo con el perdón, bueno, hice muchos, pero el último, cuando yo pude reconocer realmente a mi papá como ese ser maravilloso que me dio la vida, algo dentro de mí cambió. Sin embargo, al día de hoy todavía mi trabajo y que ahí estoy y que esta es una de las razones por las que esta semana, pues sí, también lo poco que he trabajado me movió nuevamente, es que cuando ya puedo irlo a visitar, pero no puedo darle un abrazo, no puedo, hay algo dentro de mí, o sea, yo voy con la convicción de esta vez sí quiero hablar con él y quiero decirle, hola papá, ¿cómo estás? Y ya que estoy frente a él, le doy la vuelta, lo evado, me siento muy incómoda y realmente entonces esa es todavía la parte que quiero seguir sanando porque sé que todavía, no sé qué haya, sin embargo todavía hay algo que me detiene realmente tener esa relación con mi papá. Hoy puedo decirle ya en algunos trabajos le puedo agradecer el que sea mi papá, sin embargo todavía no puedo abrazarlo y eso es algo que pues me duele, todavía me duele. Gracias. Tranquila, Angie, gracias. Así como estás sintiendo dolor, nosotros también estamos sintiendo dolor, porque de alguna u otra manera las historias que están pasando en este salón también son nuestras historias, también nos pasaron a nosotros, también la hemos sufrido. Y es bueno también sentir dolor en este momento para poder liberar, para poder sacar. Y hay mucho, mucho que sanar, Angie. Miren, incluso las palabras de Angie me trajo a la memoria que ella, por ejemplo, fue difícil para que la concibiera, ¿no? Fue un embarazo, fue difícil. Entonces, recomendación, si ustedes han tenido tal vez in vitro o no pudieron tener hijos, si tuvieron que hacer tratamientos, nunca lo comenten delante de los niños, sobre todo a los 0 a 7 años, porque a veces contar esto es como un orgullo de decir, wow, yo me gasté cuánto dinero para este embarazo, pude haberme comprado una casa, un carro con este dinero y yo lo empleé para estar embarazada. Nunca lo comenten delante de un niño, porque así el niño esté jugando y no se dé cuenta y esté andando por ahí, pero ya su mente escucha. Entonces ese niño va a crecer con culpa. Ah, mi mamá perdió mucho dinero, pudo comprarse una casa, un carro, un departamento, pero no, optó por tenerme a mí, optó por hacer ese tratamiento, optó por sufrir, por tener mucho dolor para tenerme a mí. Entonces, nunca hay que comentar si es que pasamos, si es que hemos sufrido mucho para tener ese hijo, que fue un embarazo muy difícil, que no lograba embarazarme, que me pasé años en tratamiento, no hay que comentarlo delante de los niños, sobre todo de 0 a 7 años. Sí, le vamos a contar cuando llegue su momento, cuando sean adultos, cuando tengan entendimiento, pero desde el amor, decirle,
hijita, mira, yo tuve algunos problemas de salud, mi cuerpo físico no respondía para un embarazo normal y tuve que apoyarme de ciertas técnicas, de ciertos tratamientos para yo poderte tener a ti. Y como sabemos, estos tratamientos son algo carito, pero lo logré y gracias a eso estás aquí. Entonces, no desde la culpa, no desde decir, wow, cuánto dinero me gasté por este hijo, no. Entonces, eso va a ayudar a que cuando nosotros tengamos ya esta edad, no sentir esas culpas, no sentir esa cólera, porque inconscientemente todo lo vamos almacenando acá, de 0 a 7 años somos una esponjita que todo captamos y lo vamos a tener acá en nuestra cabecita y eso va a reflejar en nuestro hogar. Vemos como Angie con sus hijitas era ya demasiado protectora, las absorbía, las hostigaba, ¿no? Y gracias, Angie, te quiero mucho. Un beso para ti, gracias por compartirnos, porque tu sanación es nuestra sanación y el compartir hace que nuestra sanación empiece. Está empezando nuestra sanación de toda la sala. Todos estamos sanando con las historias que nos están compartiendo. Así que muchísimas gracias, te mandamos mucho amor y sí lo vas a lograr, sí lo vas a lograr. Se viene la semana de hacer las cartas a papá, a mamá y vamos a trabajar la silla vacía. Y vamos a trabajarla con mucha responsabilidad, por favor, con mucha responsabilidad. Si sentimos que no es el momento, que no nos sentimos conectados, no hay que hacer la técnica. Para hacer esta técnica hay que estar en un espacio tranquilo, vacío. Hay que estar seguros que nadie venga para no estar así pendiente de la puerta, que alguien va a entrar y me va a encontrar haciendo algo que lo va a interpretar mal. No, hay que estar seguros que no hay nadie, hay que hacer acuerdos, que voy a trabajar en mi habitación, en la sala donde yo decida, que nadie me interrumpa porque este es un trabajo muy serio, con mucha responsabilidad, porque va a haber mucho amor y mucho llanto, ¿sí? Gracias por compartirnos, te mandamos mucho amor, mucha fuerza y mucho cariño de todos tus compañeros.